¿Crees que todas las brujas son malvadas? Si es así, prepárate para cambiar tu perspectiva. Hoy les traigo la historia de 5 brujas blancas que han dejado una huella imborrable en el mundo. Estas mujeres extraordinarias utilizaron sus habilidades mágicas para sanar, proteger y empoderar a otros. Desde la antigua Irlanda hasta el Brasil contemporáneo, sus nombres evocan poder y sabiduría. ¿Quiénes son estas brujas blancas que desafiaron los estereotipos? Acompáñame en este viaje donde descubrirás su magia, su compasión y su legado. Y yo soy el documentalista, y esto es 5 brujas blancas más poderosas de la historia. Doreen Valiente. Doreen Valiente, nacida en Inglaterra en 1922, es conocida como la madre del Wicca moderno. Esta bruja británica fue fundamental para establecer la Wicca como una religión reconocida y respetada. Valiente era una mujer de presencia serena y mirada penetrante. Su profundo conocimiento de la magia y su dedicación a la Wicca la convirtieron en una figura influyente en la comunidad pagana. Como bruja blanca, Valiente se enfocó en la magia positiva, en la conexión con la naturaleza. Creía firmemente en la red de Wicca. Haz lo que quieras, siempre que no dañes a nadie. Escribió varios libros que se convirtieron en pilares de la Wicca, incluyendo Where Witchcraft Lives y An ABC of Witchcraft Past and Present. Sus escritos ayudaron a disipar mitos y a educar al público sobre la verdadera naturaleza de la brujería. Se dice que Valiente tenía un talento especial para crear hechizos y rituales poderosos. Muchos de sus trabajos mágicos se centraron en la protección, la sanación y el crecimiento espiritual. Curiosamente, Valiente también trabajó como secretaria del famoso ocultista Aleister Crowley durante un tiempo, antes de dedicarse por completo a la Wicca y a su camino como bruja blanca. Alice Kyteler. En Irlanda del siglo XIV, Alice Kyteler desafió los prejuicios de su época y se convirtió en una figura controvertida. Acusada de brujería pero reconocida por su labor humanitaria, Kyteler era una mujer adinerada de fuerte carácter. Su presencia imponía respeto y su mirada reflejaba una inteligencia aguda. Como bruja blanca, Kyteler se destacó por sus conocimientos en medicina herbal. Utilizaba plantas y remedios naturales para curar a los enfermos y aliviar el sufrimiento de los necesitados. A pesar de sus buenas acciones, Kyteler fue acusada de brujería por sus enemigos políticos. Se le imputaron cargos absurdos, como tener relaciones sexuales con demonios y realizar rituales oscuros. Kyteler logró escapar de la hoguera gracias a sus conexiones y recursos. Huyó a Inglaterra, donde continuó su labor como curandera y defensora de los marginados. Según la leyenda, Kyteler poseía un grimorio poderoso que contenía hechizos y rituales de magia blanca. Se dice que este libro aún existe, oculto en algún lugar de Irlanda, esperando ser descubierto por alguien digno de su sabiduría. Laurie Cabot. Laurie Cabot, nacida en 1933, es una bruja moderna de Salem, Massachusetts, conocida como la bruja oficial de Salem. Fundadora de la tradición Cabot de la Wicca, se ha dedicado a educar al público sobre la brujería y a promover la magia positiva. Cabot es una mujer carismática con una presencia magnética. Su cabello largo y oscuro, a menudo adornado con flores y joyas, refleja su conexión con la naturaleza y su espíritu libre. Como bruja blanca, Cabot
se enfoca en la sanación, la adivinación, la magia ceremonial, entre otros. Ha ayudado a incontables personas a través de sus hechizos, lecturas psíquicas y enseñanzas espirituales. Fundó el Cabot Ken Hermetic Temple, un centro de enseñanza y práctica de la Wicca. Allí, Cabot comparte su conocimiento y guía a nuevas generaciones de brujas y brujos en el camino de la magia blanca. Cabot ha escrito varios libros sobre brujería, incluyendo The Power of the Witch y The Witch in Every Woman. Sus obras han inspirado a muchos a explorar su espiritualidad y abrazar su poder interior. Se dice que Cabot posee un espejo mágico que le permite ver el futuro y comunicarse con los espíritus. Muchos buscan su consejo y guía, creyendo en su capacidad para acceder a reinos invisibles. Starhawk. Starhawk, nacida en 1951, es una autora, activista y maestra espiritual estadounidense, cofundadora de la tradición Reclaiming de la Wicca. Ha dedicado su vida a la justicia social y a la sanación a través de la magia. Starhawk es una mujer de mirada compasiva y palabras poderosas. Su presencia irradia una fuerza serena y una profunda conexión con la tierra y los ciclos naturales. Como bruja blanca, Starhawk combina la espiritualidad con el activismo. Utiliza la magia para crear cambios positivos en el mundo, luchando por la igualdad, la justicia y la preservación del medio ambiente. Ha escrito numerosos libros influyentes como The Spiral Dance y Dreaming the Dark, que han inspirado a una generación de brujas y activistas a utilizar su poder para el bien común. Starhawk ha liderado talleres y rituales en todo el mundo, enseñando a otros a reconectar con la tierra, a sanar sus heridas emocionales y a despertar su poder interior. Cuenta una leyenda que Starhawk una vez realizó un hechizo durante una protesta pacífica, invocando a los espíritus de la naturaleza para proteger a los manifestantes de la violencia policial. Se dice que una densa niebla se levantó, desconcertando a las autoridades y permitiendo que la protesta continuara sin incidentes. Mae Meniniña Dugantois. Mae Meniniña Dugantois, nacida en 1894 en Salvador, Brasil, fue una influyente sacerdotisa del candomblé, una religión afro-brasileña que combina elementos africanos, indígenas y católicos. Conocida por sus habilidades curativas y su sabiduría, se convirtió en un ícono de la cultura bahiana. Mae Meniniña era una mujer de baja estatura pero de gran presencia. Su rostro arrugado irradiaba bondad y sus ojos brillaban con la sabiduría acumulada a lo largo de su vida. Como bruja blanca, Mae Meniniña se dedicó a curar a los enfermos y a brindar consuelo espiritual a quienes acudían a ella. Utilizaba hierbas, baños de purificación y ofrendas a los orishas, divinidades del candomblé, para ayudar a las personas. Fue una defensora de la preservación de las tradiciones africanas y luchó contra la discriminación religiosa. Su terreiro, templo de candomblé, se convirtió en un refugio para los marginados y un bastión de la resistencia cultural. Mae Meniniña era respetada por personas de todas las clases sociales, desde los más humildes hasta los políticos y celebridades. Su sabiduría y compasión trascendían las barreras sociales. Se cuenta que Mae Meniniña tenía el don de la clarividencia y podía comunicarse con los espíritus. Muchos buscaban su consejo y protección, creyendo que sus palabras tenían el poder de cambiar destinos. Estas 5 brujas blancas, desde Doreen Valiente hasta Mae Meniniña Dugantois, nos recuerdan que la magia no es inherentemente buena o mala,
sino una herramienta que puede ser utilizada para sanar, proteger y transformar. Sus vidas y legados nos muestran el verdadero poder del amor, la compasión y la conexión con lo divino. Que sus historias nos inspiren a reconocer la magia que llevamos dentro y a utilizarla para crear un mundo más justo, compasivo y lleno de luz. Recuerda, la verdadera brujería no se trata de maldiciones o venganzas, sino de vivir en armonía con la naturaleza, contigo mismo y con los demás. Yo soy el documentalista y esto fue 5 brujas blancas más poderosas de la historia.